tribunal entra en sesión, vista conjunta de causas, rol 2351, 2769, recurso de inaplicabilidad contra el artículo 67 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Va a exponer el relator, luego va a exponer por la parte requiriente Agrícola Terramate por 15 minutos, vamos a hacer un alto de 10 minutos y a continuación, de vuelta al receso, alega por la requiriente Agrícola Las Mercedes y luego por la requerida Alto Jahuel Transmisora. Tiene la palabra el señor relator Rodrigo Pica. Gracias, señor presidente. Con fecha 4 de diciembre de 2014, en autos ROL 2751, y con fecha 14 de enero de 2015, en autos ROL 2769, Agrícola Terramater S.A. y Agrícola Las Mercedes de Talcaregüe Limitada, respectivamente, han solicitado la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero y segundo del artículo 67 de la Ley General de Servicios Eléctricos, en su texto incorporado por la Ley número 20.701. Por motivos de economía procesal, el precepto legal no será leído, se encuentra en la minuta a disposición de los ministros. Respectivamente, cada uno de ellos la tiene en este momento. El precepto se refiere a la toma de posesión material de bienes inmuebles afectos a servidumbres eléctricas, disponiendo que la exhibición del comprobante de pago o consignación del valor fijado por la comisión tasadora servirá al concesionario para tomar posesión del bien material por intermedio del juez de letras respectivo para que sin más trámite lo ponga en posesión material de dichos terrenos. Agrícola Terramater expone ser propietaria de un inmueble agrícola grabado con servidumbres eléctricas, motivo por el cual Alto Jahuel Transmisora de Energía solicitó en la gestión voluntaria correspondiente la toma de posesión material de la faja respectiva, consignando 106 millones de pesos y fracción, determinados como indemnización por la comisión tasadora. Al amparo del precepto impugnado, agrega que se opuso, pues no se ha impuesto servidumbre alguna sobre caminos para poder acceder a la faja afecta a la servidumbre eléctrica, pidiendo que se pusiera término a la gestión voluntaria y que se transformara en contencioso el negocio de acuerdo a las reglas generales del Código de Procedimiento Civil. El primer juzgado civil de Curicó rechazó tal solicitud al amparo del precepto impugnado, agregando que las alegaciones de la requiriente Agrícola Terramater debían formularse por medio de la acción que fuere pertinente, para con posterioridad proceder a conceder el auxilio de la fuerza pública por parte del juzgado de letras de Curicó. Señala que en este marco interpuso en juicio sumario la acción especial relativa a cuestiones de servidumbres contemplada en el artículo 71 de la Ley General de Servicios Eléctricos en relación con sus artículos 25 letra H, 27 y 48 y 71 y 72 de su reglamento, para que se declare que la compañía eléctrica no puede ingresar a su predio mientras no obtenga la o las servidumbres que le permitan acceder al lugar en que se emplazará la línea de transmisión, pues en el plano aprobado en el decreto concesional no se contemplan. Cabe hacer presente que la gestión invocada en el proceso ROL 2751 es dicho juicio sumario, el cual al momento de requerir tenía como último trámite la audiencia de contestación y conciliación. Por su parte, Agrícola Las Mercedes señala ser dueña de un predio agrícola afecto a servidumbre eléctrica derivada de la misma concesión. Se opuso en sede administrativa en la etapa del procedimiento de constitución de la concesión y señala que en dicha instancia administrativa sus observaciones no fueron ponderadas debidamente. Expone que la gestión invocada en el marco del requerimiento de inaplicabilidad es aquella de carácter voluntario referida a la toma de posesión material derivada del precepto que se impugna. Se opuso a dicha toma de posesión material también por no existir servidumbres de tránsito constituidas, también pidiendo que se hiciera contencioso el negocio, a lo cual, en este caso, el segundo juzgado de letras en lo civil de San Fernando, en principio accedió, para posteriormente denegar la oposición, tras interponerse un recurso de reposición por parte de la concesionaria eléctrica. Al momento de requerir, en dicha gestión se encuentra pendiente un recurso de apelación respecto de la resolución que finalmente denegó la oposición de la requirente.
hace presente que la concesionaria eléctrica ingresó a la fuerza a su predio, destruyendo 60 manzanos de exportación en plena producción, lo cual le ocasiona perjuicios. Expone los requirientes que la aplicación de la preceptiva impugnada vulnera las siguientes normas constitucionales. En primer lugar, la garantía de igualdad ante la ley del numeral segundo del artículo 19, pues el legislador prefiere el derecho del concesionario eléctrico por sobre el derecho del propietario del suelo, desplazando al agricultor en favor del concesionario eléctrico sin razón suficiente que lo justifique. En segundo lugar, que se priva de los atributos esenciales del derecho de propiedad, amparado en el numeral 24 del artículo 19, sin que siquiera se pueda suspender la toma de posesión material, cosa que sí procede en el caso de la expropiación. Agregan que sin expropiación y sin poder oponerse ni cuestionar la legalidad de lo obrado, en los hechos se les está privando de su bien, en lo que configuran, al amparo de la doctrina de la jurisprudencia, como una verdadera expropiación por vía regulatoria. Por otra parte, señalan que se vulneran las garantías del numeral tercero del artículo 19 de la Carta Fundamental en relación a la tutela judicial efectiva. Se les priva del derecho a oponerse y a pedir amparo de sus derechos ante tribunales, obligando al tribunal a no considerar oposición alguna, vulnerando la garantía esencial del contenido de los derechos, en este caso al privarlos de tutela jurídica. Agrega que se vulnera el derecho al debido proceso, se les priva de la posibilidad de ser oídos, de la bilateralidad de la audiencia y del derecho a aportar pruebas, quebrantándose así la igualdad procesal de las partes, requisito básico de todo racional y justo procedimiento, en los términos que lo consagra la Carta Fundamental. En el caso de Agrícola Las Mercedes también se agrega como vulnerado el derecho de revisión de la sentencia por un tribunal superior. Por otra parte, se considera también vulnerado el artículo 76 de la Carta Fundamental, pues por medio de esta norma, al hacer improcedente la oposición y al disponer que se debe conceder la fuerza pública sin más trámite, se impide al tribunal conocer y se cercena la garantía de la inexcusabilidad en su dimensión negativa, pues en este caso se está obligando al tribunal a no conocer un asunto que sin esta norma y al amparo de la norma constitucional sí debiera ser resuelto. Detallan también que en la historia de esta norma, introducida por la Ley 20.701, se observaron expresamente cuestionamientos acerca de su constitucionalidad, en el mismo orden de los que se plantean en ambos requerimientos, agregando que la Corte Suprema también hizo observaciones acerca de la constitucionalidad de la norma dentro del proceso legislativo. Acogidos a tramitación ambos requerimientos por la primera sala de este tribunal, se concedieron las suspensiones del procedimiento y se confirió traslado para resolver acerca de la admisibilidad, traslados que fueron evacuados por la parte requerida, transmisora de energía Alto Jahuel, solicitando la declaración de inadmisibilidad en ambos casos. Atendido el mérito de las resoluciones de inadmisibilidad, una de las cuales se emitió en votación dividida, en la relación no se hará referencia a la discusión de admisibilidad. Declarados admisibles ambos requerimientos, se confirió traslado para resolver acerca del fondo del conflicto de constitucionalidad planteado. La requerida Alto Jahuel, transmisora de energía, evacuó dichos traslados solicitando el rechazo del requerimiento, sosteniendo que en ambos casos se desconoce y se descontextualiza la configuración del sistema concesional eléctrico, definido como un servicio público prioritario de interés público y satisfecho por particulares. Expone que por motivos de bien público se subordinan a este sistema concesional eléctrico los intereses privados, manifestación de lo cual es que el concesionario tiene el derecho de ocupar y utilizar los bienes necesarios para la prestación del servicio de transmisión eléctrica, sin que ello llegue a configurar una regulación expropiatoria, a lo cual cabe agregar que en este estatuto específico de este servicio público prioritario prestado por particulares, se incluyen también temas procesales, administrativos y vías ad hoc de resolución de conflictos. Se refiere latamente al sistema concesional eléctrico y al detalle del procedimiento y requisitos de la constitución de la concesión y expone que dentro de ello se debe notificar a los dueños de los predios afectados el plano respectivo, junto con un documento informativo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando el plano de servidumbre y el procedimiento para formular observaciones u oposiciones dentro de un plazo de 30 días ante dicha superintendencia, que ello posteriormente debe ser puesto en conocimiento del solicitante de la concesión para que se haga cargo de ellas o bien, si así lo estima, modifique la línea de transmisión. Tras ello, el superintendente debe emitir un informe al ministro de Energía señalando
si dichas oposiciones y observaciones tienen o no fundamento en la legislación eléctrica y si inciden o no en restricciones o prohibiciones para poder constituir la concesión, la cual posteriormente se constituye por decreto, aprobando los planos y constituyendo las servidumbres que en ellos se indique. Expone que las indemnizaciones a los predios afectados se avalúan por una comisión tasadora que obra en paralelo al procedimiento de constitución de la concesión, garantizando la legislación que las indemnizaciones se pagan una vez obtenida la concesión y, una vez pagadas, se habilita a la toma de posesión material. Agrega que además de los recursos administrativos y judiciales que contempla en términos generales el ordenamiento jurídico, los dueños de los predios tienen acciones especiales, en este caso las de los artículos 68 y 71 de la Ley General de Servicios Eléctricos, para reclamar del monto del avalúo y por otro lado sobre las cuestiones relativas a las servidumbres derivadas de la concesión. Posteriormente alata cuenta de su concesión y sus características y del procedimiento y expone que se declaró expresamente en el informe emitido por la Superintendencia, en dicho caso, que en las oposiciones formuladas no concurría ninguna de las causales del artículo 54 de la Ley General de Servicios Eléctricos que permitiera negar lugar a la concesión. Agrega que la gestión voluntaria derivada del precepto impugnado es una ejecución material de un título forzoso otorgado por la Administración en un procedimiento administrativo especial y reglado, dotado por ende de insuspensibilidad en cuanto a sus actos administrativos. Entendiendo que la expresión sin más trámite que contiene dicho precepto, lo que busca es evitar que existan entrampamientos e incidencias, cautelando además que se haya pagado previamente la indemnización, contemplando a posteriori garantías jurisdiccionales suficientes por la vía de las acciones aludidas. Todo ello en el marco de la intención del legislador al dictar la Ley 20.701, de consolidar la toma de posesión material como un asunto no contencioso, dotarla de expedición suficiente y al mismo tiempo resguardar los derechos de los involucrados y el interés público involucrado en el servicio eléctrico. A continuación, en otro capítulo, descarta las infracciones a la Constitución, refiriéndose en detalle a las normas invocadas, descartando discriminación arbitraria por no haber privilegio ni diferencia odiosa, por existir una servidumbre forzosa, como muchas otras, derivada de una actividad de interés público, en un estatuto legislativo que considera absolutamente proporcionado. En cuanto a la tutela judicial efectiva, debido proceso e inexcusabilidad, señala que las argumentaciones planteadas son contradictorias entre sí, pues por un lado se reconoce que el objetado es la imposibilidad de detener la toma de posesión material y no la imposibilidad de hacer valer derechos ante los tribunales y que dichas alegaciones descontextualizan el sistema concesional porque plantean un supuesto que es errado, cual es que la toma de posesión material sería la primera etapa en la cual el propietario del inmueble podría hacer valer sus derechos, cuestión que no es así, pues ellos se ventilan en la etapa administrativa previa y la toma de posesión material no es el inicio, sino la conclusión de todo el procedimiento. Expone que los requirientes han litigado en diversas sedes. Expone que Agrícola Las Mercedes ha ejercido la acción de reclamo de avalúo, que ambas requirientes formularon oposición en el procedimiento concesional, agregando también que se puede formular oposición a propósito de la evaluación ambiental, aclarando y especificando que la concesionaria ha cumplido con toda la normativa ambiental, contando con todos los permisos respectivos. En cuanto al debido proceso, señala que éste admite graduaciones, según la jurisprudencia de este tribunal, en función de la materia y el procedimiento y las características del conflicto, y que no puede entenderse vulnerado si el requiriente fue oído, planteó alegaciones y tuvo la oportunidad de formular recursos, cuyo es el caso. En cuanto al derecho de propiedad, expone que se está en presencia de una limitación por función social y no de una privación como lo sostienen los requirientes, que esta servidumbre no afecta a la esencia del derecho, aclarando que para la jurisprudencia de este tribunal, que ha emitido fallos en materia de servidumbres mineras de fuente legal, no existe un veto del propietario del suelo en materia de servidumbre forzosa, cuestión que considera también puede ser perfectamente extrapolable en esta materia. Señala que los requirientes no exponen cuál sería su gravísima afectación, salvo manifestar que a su juicio las indemnizaciones serían insuficientes. Expone que en el caso de Terra Mater la afectación es solo de un 2.2% del total de la superficie del terreno de su propiedad, lo que le permite seguir usando el suelo, y que en el caso de Agrícola Las Mercedes se afecta solo un 3,8% del total del predio, y que en el caso de Terra Mater solo el 0,1% es para base de torres, y en el caso de Agrícola Las Mercedes solo un 0,05% será utilizado para base de torres.
Descarta así las infracciones pretendidas, señala que se está en presencia de alegaciones abstractas, recalcando que Terra Mater pretende que se declare la inaplicabilidad de la norma, no en la gestión de toma de posesión, sino en un juicio sumario, inventando así una forma de llegar a la declaración de inconstitucionalidad una vez concluida la gestión de toma de posesión material que se contiene en el precepto impugnado, la cual se encuentra agotada. Da cuenta de todos los requerimientos que se han formulado respecto a esta norma ante esta magistratura, alegando todos lo mismo, que apuntan al mérito de las normas en un control abstracto, según señala, y a alterar el conjunto y la estructura de la normativa concesional eléctrica, agregando que si lo que se buscaba era control abstracto, este tenía en el proceso legislativo un legitimado activo específico y un procedimiento específico por la vía del artículo 93, numeral 3 de la Carta Fundamental, cuestión que finalmente no ocurrió. Señala que en el caso de Terra Mater la norma cuestionada no podría tener aplicación en el juicio sumario, pues se refiere a la gestión voluntaria anterior, lo cual fue, a su juicio, comprendido suficientemente por la primera sala de esta magistratura, que decretó la suspensión del procedimiento en el juicio sumario. Y que en el caso de Agrícola Las Mercedes, la declaración de inaplicabilidad no alterará situaciones ya consolidadas, ni tampoco los pretendidos vicios que se denuncian podrán ser remediados por una sentencia estimatoria, pues de acogerse a la inaplicabilidad podría entenderse que tendría que desaparecer la gestión voluntaria, pero por otro lado subsistirían todos los actos limitativos al dominio que se encuentran contenidos en el decreto de concesión, derivados del procedimiento de constitución de la misma, la cual no se ve afectada en ningún caso. Señalan que una sentencia estimatoria haría imposible materializar el procedimiento concesional eléctrico por la vía del precepto impugnado, pero que aún quedaría a salvo la vía ordinaria, lo cual, de todas maneras, permitiría verificar y ejecutar los derechos derivados de la concesión, eso sí, con una afectación patrimonial irreparable para la concesionaria eléctrica, sobre todo teniendo presente el monto de la inversión, el cual detallan, por lo cual hace un llamado a la, comillas, prudencia constitucional en esta materia al tribunal al momento de resolver el asunto. Por todos los puestos, la requerida solicitó el rechazo de ambos requerimientos. Concluida la tramitación de ambos procesos, se ordenó traer los autos en relación. Con fechas 28 y 29 de abril, Agrícola Las Mercedes presentó un conjunto de escritos con consideraciones de fondo en abono de su tesis y, por otra parte, la requerida acompañó un informe en Derecho del profesor Patricio Zapata. Hago presente al Pleno del Tribunal que ante la primera sala se litigó reiterativamente acerca del lanzamiento de la suspensión del procedimiento, marco en el cual la requerida reiteró los argumentos que planteara en sede de inadmisibilidad y señaló reiteradamente que lo que se buscaba era obtener una mejor posición negociadora por parte de los propietarios agrícolas, suspendiendo la obra para efectos de obtener montos indemnizatorios mayores por esa vía, señalando también que sufría perjuicios. Es todo, señor presidente. Bien, muchas gracias. Entonces, por la parte requirente, Agrícola Terra Mater S.A. alega por 15 minutos don Carlos Marambio Sánchez. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia a este excelentísimo tribunal, vengo en alegar en favor del requerimiento interpuesto por Terra Mater, requerimiento en el cual se solicita que se declare la inaplicabilidad del inciso primero y segundo del artículo 67. Excelentísimo tribunal, mi alegato va a ser corto y yo lo voy a estructurar en dos acápites. Uno, cuál es la situación fáctica en la que incide este requerimiento. Y en segundo lugar, me voy a referir a la conculcación de los derechos fundamentales más relevantes desde mi punto de vista. Lo primero que quiero decirles es que este requerimiento de inaplicabilidad se engarza con un juicio declarativo interpuesto en el primer juzgado civil de Curicó, en el cual, por aplicación del artículo 71 de la Ley General de Servicios Eléctricos, se le pide al juez que declare que la empresa eléctrica no tiene derecho a ingresar al predio mientras no obtenga las servidumbres necesarias para utilizar los caminos. Y esto, excelentísimo tribunal, porque esa ley contiene una norma, que es el artículo 48, que establece que las servidumbres que se imponen por el solo Ministerio de la Ley a través del decreto de concesión eléctrica deben ajustarse en todos sus términos a los planos. Y los planos que se notificó a Agrícola Terra Mater no contienen caminos. Esa es lo primero que les quiero comentar en este alegato. Por lo tanto, ese es el contexto.
Lo segundo que les quiero decir es algo que no aparece en el expediente. En el caso de mi representada, tanto las torres como los cables están instalados. Por lo tanto, aquí no hay ningún interés, afán de mejorar la indemnización. Nosotros reclamamos, así como lo hizo Alto Jahuel, respecto a la indemnización que fijó la comisión tasadora. Por lo tanto, este requerimiento nada tiene que ver con la indemnización. Segunda precisión que me parece importante recalcar. Y lo tercero, que es una cosa que por supuesto ustedes saben, como en Chile no existe control difuso de constitucionalidad, esta acción declarativa interpuesta en el juzgado de Curicó no es completa sin este requerimiento que ustedes en este momento están conociendo. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos ejercido todas las instancias que nos permite, incluso Corte Suprema, y en todas ellas se nos han rechazado las acciones judiciales. Específicamente y efectivamente, nosotros, antes de interponer esta acción declarativa, nos hicimos parte en el procedimiento voluntario y, como bien dijo el señor relator, el tribunal del primer juzgado de Curicó nos rechazó la gestión voluntaria aplicando el artículo 67. ¿Y cuál es la importancia de este requerimiento? Que, de nuevo, les insisto, no es instrumental. La importancia de este requerimiento es precaver que el tribunal que está conociendo esta acción declarativa no rechace la acción que hemos interpuesto aplicando de nuevo este artículo. Por lo tanto, este requerimiento es fundamental y vuelvo a reiterar, espero no cansarlo, no es instrumental. Eso es lo primero. En segundo lugar, excelentísimo tribunal, creemos que en el caso en análisis, efectivamente hay una afectación muy grave a derechos fundamentales demasiado importantes, demasiado fundamentales. Esta parte empezó alegando la afectación constitucional al derecho a la propiedad por la no inclusión de los caminos, empezó en Contraloría General de la República. La Contraloría, esto evidentemente se hizo antes de que se dictara, antes que la Contraloría tomara razón. La Contraloría no solamente no se pronunció, por lo tanto nosotros tuvimos que ir a la Corte de Apelaciones, después a la Corte Suprema, nos rechazó. Después fuimos a la gestión voluntaria, nos hicimos parte, el tribunal nos dijo, no señor, esta no es la vía idónea, artículo 67. Y ahora último, esta es la última alternativa que nos queda, y lo que no queremos es que nuevamente el tribunal, amparándose en esta norma, nos vuelva a decir que no. Como ven, aquí hay un tema de tutela judicial efectiva, y eso es lo que nos gustaría que este tribunal declarara. Creemos que aquí hay, y pasando al segundo tema, brevemente, porque todos conocen los derechos y la relación estuvo muy bien, nosotros creemos que aquí hay una evidente vulneración al principio de la igualdad ante la ley, porque a la empresa eléctrica le basta con consignar los fondos para ingresar al predio. Y la alegación que estamos haciendo nosotros, basado en el artículo 71, no se basa en la indemnización. Nosotros tampoco estamos impugnando el decreto concesional. Nosotros estamos diciendo otra cosa que no está en ninguna parte y por eso está afectado justamente la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva. Nosotros estamos diciendo que no tienen derecho a entrar porque los planos notificados, que es el documento al cual debe ajustarse el gravamen impuesto, no contempla caminos. Eso no tengo ninguna otra instancia que esta para defenderme. Por lo tanto, creo que está absolutamente justificado venir acá para pedirle al tribunal que declare que en la gestión que tengo pendiente no puede aplicarse este artículo. Lo mismo, lo señaló el señor relator, aquí también hay una afectación evidente al derecho a propiedad, porque incluso la regulación constitucional, cuando habla de la expropiación, le da la posibilidad al propietario, cuando formula este tipo de cosas que no están comprendidos no están comprendidos en la normativa, incluso en la expropiación, que es la más radical de las afectaciones del derecho a propiedad, el juez está facultado para suspender el procedimiento. Su señoría, en este caso, no puede suspender el procedimiento. Si uno revisa el artículo 67, la verdad es que el artículo 67 es radical, sin más trámite, da lo mismo lo que yo alegue.
el tribunal no está facultado para suspender el procedimiento. Evidentemente que aquí también hay un problema de debido proceso. Yo no tengo instancia, dónde ir en este momento para pedir que se me amparen mis derechos. De nuevo, no estoy alegando en este procedimiento, no estoy alegando un tema indemnizatorio, ni tampoco estoy alegando la nulidad del acto administrativo que me impuso la concesión. Estoy diciendo algo distinto. Y, bueno, nuevamente hay un tema de hay un problema de afectación de la tutela judicial efectiva que también nosotros pensamos que es evidente. Por todas estas razones nosotros creemos que realmente aquí hay un caso que realmente es relevante y de acuerdo a la estructura jurídica de Chile, en que no hay control difuso, no tengo otra alternativa sino que venir ante ustedes para pedirles que en la gestión pendiente que llevo en el primer juzgado de Curicó declaren inaplicable el precepto, porque el temor que tiene esta parte es que el tribunal no rechace la demanda aplicando de nuevo este artículo. Entonces, nosotros creemos que realmente aquí hay un problema constitucional grave. Su señoría, por todas estas razones, creo que les pido que declaren la inaplicabilidad de este precepto en el procedimiento que se lleva en el primer juzgado de Curicó. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hacemos el receso, señor ministro, o continuamos con el primer alegato? Sí, continuamos con el primer alegato, entonces. Tiene la palabra, entonces, por la requerente agrícola de Las Mercedes, María José Seger Quiroga, hasta por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, en representación de la requerente agrícola Las Mercedes de Talcaregua Limitada, solicito que el presente requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 67, en sus incisos primero y segundo, de la Ley General de Servicios Eléctricos, sea acogido en todas sus partes, por cuanto su aplicación en la gestión pendiente seguido ante el segundo juzgado de letras de San Fernando, causa rol B74 del 2014, resulta contraria a los artículos 19 número 3, 19 número 24 y 76 de la Constitución, siendo además decisiva en la resolución de dichos autos. En primer lugar, haré ciertas consideraciones preliminares respecto de la procedencia del presente requerimiento. El artículo 67, en su inciso primero, dispone que, sin perjuicio de la existencia de cualquier reclamación pendiente, la sola consignación del valor fijado por la comisión tasadora servirá a la concesionaria eléctrica para obtener del juez competente que sin más trámite la ponga en posesión material de los terrenos. Por su parte, el inciso segundo establece que, cumpliéndose con ciertos requisitos, el juez podrá decretar el auxilio de la fuerza pública para hacer efectivo el decreto de concesión con facultad de descerrajamiento. Como se observa de la lectura de este artículo, y ya se advirtió durante la historia de la ley, existen ciertos reparos respecto de la constitucionalidad si nosotros miramos este artículo en abstracto. Y esto es relevante para autos solamente como antecedentes de contexto. Si consideramos esta norma en abstracto y solamente de manera independiente, pareciera ser que hay ciertos indicios de inconstitucionalidad. Ahora bien, si nosotros miramos la norma sistemáticamente dentro de la ley eléctrica, en teoría, esos aparentes vicios de inconstitucionalidad se verían subsanados, pues existirían otras normas que valerían por los derechos de los propietarios, balanceando de esta forma los intereses tanto de la concesionaria eléctrica como de los propietarios de los predios. Pero aquí digo en teoría, porque en la práctica, al menos en este caso en concreto, resulta que la aplicación del artículo 67 a la mencionada gestión voluntaria de estos autos ya ha vulnerado los derechos del debido proceso y de propiedad de mi representada y ya ha infringido el principio constitucional de inexcusabilidad de los tribunales. Por lo tanto, fundadamente se teme que, a menos que este precepto legal sea declarado inaplicable en esta precisa gestión, dicha norma se vuelva a aplicar conociendo del recurso de apelación que se encuentra pendiente. De este modo, el presente requerimiento no tiene por un objeto un reproche abstracto a la norma del artículo 67. Tampoco se está impugnando en su generalidad el marco legal de otorgamiento de las concesiones eléctricas. En este sentido, no es cierto lo que dice Alto Jahuel, que este requerimiento podría haber sido formulado por cualquier propietario que estuviera afecto a la servidumbre. De hecho, los hechos demuestran justamente los contrarios. Más del 98% de los propietarios afectados por esta línea no han reclamado por la aplicación del presente artículo. Ahora bien,
el hecho de que sí existan algunos propietarios que hayan reclamado por el mismo precepto legal y con argumentos similares, se debe a que existe cierta similitud en ciertos supuestos fácticos. Por ejemplo, en ciertos casos, como el caso también de Terra Mater, existe una inexistencia de las servidumbres de tránsito y asimismo las resoluciones judiciales que desechan las oposiciones de los dueños de los predios son relativamente similares. Entonces, esto se traduce que en distintos casos concretos se produzcan efectos inconstitucionales similares. Luego de estas consideraciones generales, pasamos a referirnos al primer vicio de inconstitucionalidad, que es la aplicación del artículo 67 resulta contraria al artículo 19, número 3 de nuestra Carta Fundamental. ¿Cómo se ha producido esta infracción? Resulta que el segundo juzgado de letras de San Fernando ha aplicado el artículo 67 de tal forma que se ha limitado a tener presente la oposición interpuesta por el dueño del predio y al mismo tiempo le ha concedido la posesión material. ¿En qué se traduce esto? Que la posesión de la propietaria del predio carece de toda eficacia. En ciertos casos, ello podrá ser no constitucionalmente relevante, no será constitucionalmente problemático, porque, como se adelantó, la ley eléctrica consagra ciertas instancias de reclamación, que serían los artículos 27 ter, 68 y 71, que nos referiremos más adelante. Ahora bien, en otros casos concretos, como es la aplicación específica que estamos señalando en autos, ella sí resulta inconstitucional dadas las circunstancias específicas del caso concreto. ¿Cuáles son algunas de las circunstancias específicas del caso concreto? A modo ejemplar, en este caso es un predio agrícola que tiene manzanos de exportación y que requieren cuidados especiales cuando es necesario talar y cortar sus ramas y afectarlos de alguna manera. Por otro lado, dadas las características geográficas del predio y como consta también del plano número 311, acompañados en auto, no existe un camino público que le permita a Alto Jahuel llegar a la zona de construcción de las obras. O sea, Alto Jahuel necesariamente necesita transitar por los caminos ya existentes y o construir caminos nuevos para llegar al lugar donde se debe construir sus obras. Asimismo, otra característica concreta es que en este caso específico no se han constituido las respectivas servidumbres de tránsito. Aquí cabe señalar, su señoría excelentísima, que la ley es enfática, y la doctrina también, en que no basta con tener el derecho a constituir dichas servidumbres de tránsito. Eso está contenido en el artículo 58 y 59 de la ley eléctrica, ya sea una servidumbre permanente o una ocupación temporal. Se requiere necesariamente que ese derecho sea ejercido, ya sea constituyendo la servidumbre en el decreto de concesión, o si no se hace, se puede hacer posteriormente, de manera voluntaria o mediante un procedimiento judicial de constitución de servidumbre. Y de hecho, así lo ha hecho Alto Jahuel en otros casos. Ahora bien, esto es relevante porque la constitución de la servidumbre de tránsito no significa solamente que se debe regular el pago de una indemnización al dueño del predio. También hay otros aspectos que requieren ser regulados. Por ejemplo, ¿cuál será el trazado de esta servidumbre? ¿Cuál será la superficie afectada? ¿Cuáles serán las reglas para el ingreso y tránsito de los trabajadores? ¿Cuáles serán las medidas de mitigación que implicará realizar estas obras? Entre otros aspectos. Ahora bien, Alto Jahuel ha reconocido expresamente en autos que renunció a su derecho a constituir la servidumbre de tránsito en el decreto de concesión. Y tampoco ha querido hacerlo con posterioridad. Pese a ello, pese a no tener derecho a transitar dentro del predio, en los hechos, ha transitado dentro del predio, pues es la única manera que tiene de llegar al lugar de las obras. Y esta afectación al derecho de propiedad no se ha limitado solamente al tránsito de trabajadores y de maquinaria, sino que también ha implicado un corte indiscriminado y negligente de estos manzanos de exportación, de las ramas, ha deshabilitado las zanjas de riego, entre otros efectos. Todo ello para facilitar ese tránsito. Entonces, acá estamos dentro de una afectación que ha ocurrido y volverá a ocurrir con mayor intensidad, puesto que Alto Jahuel necesita estos caminos. En este contexto, su señoría excelentísima, la pregunta es, ¿qué instancia judicial tiene Agrícola Las Mercedes para, de manera eficaz y oportuna, ejercer su derecho de defensa? Y esta defensa no es meramente formal, sino que dice razón
con su legítimo derecho a oponerse a toda amenaza, perturbación y afectación a su propiedad que no sea por medio y a través de los lugares sobre los cuales Alto Jahuel tiene efectivamente constituida una servidumbre de tránsito. En consiguiente, la única manera de lograr de que esta tutela sea efectiva, eficaz y oportuna es que se realice con anterioridad a que se realice el ingreso y el tránsito dentro del predio. Adelantamos desde ya que dada la aplicación, dada la gestión pendiente al artículo 67, lo que se hizo fue otorgar la toma de posesión material y, por lo tanto, autorizar este ingreso y tránsito sin que previamente se haya conocido, probado y fallado esta posición de mi representada, dejándola, por tanto, en indefensión. La pregunta, entonces, es, ¿existen otras instancias para que el propietario del predio pueda ejercer este derecho de defensa? Veamos. Existe un propietario de otro predio que interpuso un recurso de protección alegando, entre otros aspectos, la inexistencia de una servidumbre de tránsito. ¿Qué resolvió la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua a este respecto? Si me permite leer, señor presidente. Determinó que no resulta procedente pronunciarse sobre ellos por exceder esta materia el ámbito de competencia de este tribunal respecto del alcance del presente recurso. Ahora bien, como se expuso en la relación, Alto Jahuel ha señalado que existen otras instancias en la ley eléctrica, tanto en sede administrativa como en sede judicial, que permitirían cautelar los derechos de los propietarios del predio, mencionando los artículos 27 ter, 68 y 71. A continuación nos referiremos por qué estos artículos, en el caso en concreto, resultan insuficientes para prestar un derecho de debido proceso y una tutela efectiva. En primer lugar, el artículo 27 ter de la ley eléctrica establece que dentro del procedimiento de concesión eléctrica, una vez notificados los planos a los dueños de los predios, los propietarios de los predios y demás interesados podrán formular a la Superintendencia de Electricidad y Combustible observaciones u oposiciones a la solicitud de concesión. Y de hecho, Agrícola Las Mercedes se opuso a la solicitud de concesión. ¿Cuál fue la respuesta de la Superintendencia? Como consta en la página 99 del oficio 520, acompañado de foja 762 de auto, si me permite leer, señor presidente, la Superintendencia respondió: ninguna de las alegaciones planteadas constituyen alguna de las situaciones que el artículo 54 de la ley eléctrica establece como excepciones para la constitución de las servidumbres eléctricas y, por lo tanto, no resultan argumentos suficientes para no otorgar la concesión solicitada. La respuesta de la autoridad administrativa es concordante con lo que señala el artículo 27 ter en sus incisos cuarto al sexto. Esto es, en sede administrativa solo se permiten observaciones basadas en la errónea identificación del predio o la errónea identificación del dueño del predio o el hecho de que la franja de seguridad abarque predios no declarados o el incumplimiento de alguno de los requisitos que debe tener una solicitud de concesión. Por otro lado, respecto de las oposiciones, solamente se pueden basar en los casos de servidumbre prohibida, que son básicamente que las servidumbres no pueden atravesar edificios, ni jardines, huertos o casos similares. Asimismo, la última oportunidad, la última causal que uno puede oponerse es en el caso de que existan otras líneas existentes y solicitar así que se aprovechen estas líneas, que es el artículo 53 de la ley eléctrica. Entonces, como se observa, el derecho invocado por mi representada no cabe en ninguno de estos supuestos y, por tanto, no es posible que lo formule en el procedimiento del artículo 27 y si lo formula, como lo hizo, va a ser rechazado. A mayor abundamiento, se alegó dentro del procedimiento de concesión eléctrica la inexistencia de las servidumbres de tránsito. ¿Y qué respondió la Superintendencia? En el mismo oficio 520, en la página 100, que, dado que Alto Jahuel no había solicitado la imposición de las servidumbres de tránsito, estas servidumbres no estaban en los planos y no era un defecto de los planos porque no había sido solicitado. Ahora bien, en segundo lugar, analicemos el otro artículo mencionado por Alto Jahuel, que es el artículo 68. Y acá respondemos que este artículo no resguarda los derechos de Agrícola en Las Mercedes
que no se refieran a la reclamación de avalúo. O sea, precisamente, como consta del tenor literal de este artículo, solo se permite reclamar del avalúo practicado por la comisión tasadora, pero no se permite reclamar respecto de otros derechos de los dueños de los predios. De este modo, en ciertos casos particulares, por ejemplo, si la reclamación es solamente respecto al monto de la indemnización fijada por la comisión tasadora, puede estimarse que se están protegiendo y balanceando adecuadamente los intereses de los dueños de los predios y, por consiguiente, la aplicación del artículo 67 no resultaría inconstitucional. De hecho, como el artículo 67 exige que previamente se consigne el monto de la indemnización, en esos casos se estarían resguardando los derechos del propietario del predio. Y de hecho, Agrícola Las Mercedes inició un procedimiento de reclamación del avalúo. El tema es que las alegaciones de Agrícola Las Mercedes no se limitan solamente a aspectos indemnizatorios. Acá hay un tema pendiente de fondo que es la falta de constitución de las servidumbres de tránsito y la determinación de cómo estas servidumbres deben ser ejercidas. En efecto, Alto Jahuel erradamente pretende hacer creer que el derecho del dueño del predio solamente se limita a obtener una indemnización. Y así, en el caso, por ejemplo, de las servidumbres de tránsito, acá no es solamente un hecho de que hay que pagar una indemnización, también deben determinarse otros aspectos, como el trazado y las superficies ocupadas, como cuántos manzanos va a ser necesario talar o cuántas ramas va a ser necesario cortar, qué medidas se van a tomar al respecto para que estos árboles no resulten dañados, cómo se van a mitigar los daños, qué va a pasar con las zanjas para el riego, entre otros aspectos. Por consiguiente, vemos que el artículo 68 tampoco es suficiente para las alegaciones de mi representado. Vamos entonces, en tercer lugar, al último artículo mencionado por Alto Jahuel, que es el artículo 71. Y ahí Alto Jahuel señala que, a través de un juicio sumario, se garantizaría el acceso a la jurisdicción de los dueños de los predios de manera pronta, oportuna y eficaz. Esta parte concuerda con Alto Jahuel, y como así también lo ha declarado su excelentísimo tribunal, que un debido proceso debe ir unido a una tutela efectiva que sea oportuna y eficaz. Pero el acuerdo con Alto Jahuel llega hasta ahí, porque, en opinión de esta parte, el artículo 71 no es oportuno ni eficaz cuando, para hacerse cargo de las pretensiones de fondo que requieren ser resueltas de forma previa a que se otorgue la posesión material y que se autorice el ingreso y tránsito dentro del predio, como ocurre en la gestión pendiente de estos autos. Entonces nos encontramos con que, en teoría, la alegación de mi representada podría realizarse en un procedimiento independiente y paralelo a través del artículo 71. Pero en la práctica, como resulta que se aplica el artículo 67, otorgando la posesión material sin resolver las reclamaciones del dueño del predio y sin la posibilidad de que se suspenda este procedimiento, se está transgrediendo en la práctica el derecho de defensa de mi representada. De este modo, las afectaciones que hemos mencionado difícilmente van a poder subsanarse en el caso que hubiera una eventual sentencia ejecutoriada en el caso del artículo 71, porque una vez que se acojan esas reclamaciones, el daño ya estará hecho y por tanto no va a ser posible garantizar el cumplimiento de dicha sentencia. Por consiguiente, dada la aplicación que se ha hecho al artículo 67, el artículo 71 es insuficiente para proteger los derechos de Agrícola Las Mercedes, porque sus derechos deben ser tutelados antes de que se puedan ingresar y ejecutar las obras. Por ejemplo, ¿cómo se mitigan los impactos a los manzanos talados y cortados durante la construcción si, cuando saliera la eventual sentencia en el artículo 71, ya se va a haber construido el camino y ya se van a haber producido esos daños? O, por ejemplo, ¿cómo se podría cambiar el trazado de una línea de transmisión por estimarse que es más gravoso si, cuando se obtenga la sentencia, ya las obras se van a haber ejecutado y van a estar en funcionamiento? Y a este respecto, su señoría excelentísima, el mejor ejemplo es el caso de Terramater, que ya expuse en estos autos. Ellos, en efecto, fueron por el artículo 71. ¿Y qué es lo que pasó? Que no han obtenido una debida tutela a sus intereses. Más aún, ¿cuál fue la respuesta de Alto Jahuel frente al procedimiento iniciado por Terramater en virtud del artículo 71? Ellos señalaron que ese artículo solo se refería a las servidumbres ya constituidas. Y como en este caso se estaba alegando que las servidumbres no habían sido constituidas, no era procedente
reclamar por el artículo 71. Como se observa, si uno siguiera incluso lo que señala la propia recurrida, queda en evidencia que esta parte se encuentra en absoluta indefensión. En consecuencia, su señoría excelentísima, respecto del primer vicio de inconstitucionalidad, queda claro que la aplicación del artículo 67 podrá ser no inconstitucional en otras gestiones. Por ejemplo, si solamente se está cuestionando la exactitud material de la servidumbre o cuando se trata de un edificio en el cual lo atraviesa una línea de transmisión o cuando las reclamaciones se limiten al avalúo de la comisión tasadora o otro tipo de reclamaciones que no sean incompatibles con el otorgamiento de la posesión material. Pero en este caso concreto, dadas las características particulares del caso, que no cae en ninguno de los supuestos relatados y dada la aplicación que se hizo al artículo 67, al no haber un pronunciamiento de fondo respecto a los derechos de Agrícola de las Mercedes, se impide que se cumpla con las garantías de debido proceso y tutela efectiva para mi representada. Por lo demás, esta no es una alegación ajena a la toma de posesión material, sino que justamente está muy relacionada con este tema, por lo cuanto es procedente que debiera realizarse en dicho proceso. Ahora bien, respecto al segundo vicio de inconstitucionalidad, que es que la aplicación del artículo 67 resulta contraria al principio de inexcusabilidad de los tribunales, basta señalar que las alegaciones son bastante similares a las del debido proceso, por lo cuanto no me extenderé. Solo señalar que al momento de aplicar el artículo 67, que desecha de plano la oposición de mi representada, tampoco se está permitiendo que los tribunales conozcan previamente la procedencia de la posesión material. Esto es, la razonabilidad, la legalidad ni la justicia, y tampoco permite que se puedan hacer cargo de las consideraciones de derecho y de hecho alegadas por ambas partes. Finalmente, respecto al tercer vicio de inconstitucionalidad, que se refiere a que la aplicación del mencionado artículo 67 en sus dos incisos es contraria al artículo 19, número 24, que consagra el derecho de propiedad. Al respecto mencionaré dos expresiones que demuestran que la aplicación de este artículo en la gestión pendiente resulta contraria a este derecho constitucional. Uno, en primer lugar, esta aplicación implica una regulación expropiatoria, por cuanto en la práctica permite una limitación al dominio, que esto es el tránsito y ocupación de un tercero que no ha sido efectuado de conformidad a la ley, afectando, por tanto, al derecho de propiedad en su esencia. Al respecto, debe recordarse que es cierto que por el hecho de tener un servicio público, ellos tienen el derecho a imponer servidumbres forzosas, pero en este caso el decreto de concesión solo les da el derecho a imponer la servidumbre forzosa eléctrica, pero no se ha constituido la servidumbre de tránsito. Por lo tanto, cualquier otra ocupación que no esté contenida dentro de lo aprobado en ese decreto es una privación discrecional. En consecuencia, Agrícola de las Mercedes, pese a ser la propietaria del predio, no puede usar, gozar y disponer, ni menos de manera exclusiva y excluyente, sobre las facultades esenciales de su dominio, porque en los hechos se está permitiendo una utilización fáctica y discrecional por parte del Tojahuel sobre lugares del predio respecto de los cuales no tiene derecho alguno. Y esto implica una perturbación del ejercicio de use y goce de mi representada. Asimismo, al no estar constituidas previamente las servidumbres de tránsito, no está claramente determinado cuál es el ámbito de actuación o cuál es la parte del predio que no está afecto a esta limitación que implica al Tojahuel, y por tanto cuál sería la parte del predio que podría ser utilizada por el Tojahuel y cuál no. En segundo lugar, la aplicación del artículo 67, al negar la posibilidad de controvertir la procedencia de la toma de posesión material y al no pronunciarse respecto de la procedencia, contenido, alcance y legalidad de la servidumbre, deja en letra muerta la facultad del juez de decretar la suspensión de la toma de posesión material, como sí se permite en otros casos, como es el caso de la expropiación. Y esto implica que el derecho de propiedad se ve privado de una real tutela jurídica. En la práctica ha significado que, amparándose en esta aplicación inconstitucional del artículo 67,
la concesionaria eléctrica ha desconocido su obligación de constituir las servidumbres de ocupación y de tránsito de forma previa, y en los hechos simplemente de facto emplea el terreno de propiedad de las Mercedes sin ningún tipo de control jurisdiccional y en la forma que estima pertinente, que ha sido en la práctica de forma discrecional y abusiva. Y ello implica afectaciones y daños adicionales que hemos mencionado que difícilmente podrán ser resarcidos una vez que han sido vulnerados. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿quién y cómo se puede proteger esta vulneración al derecho de propiedad si no se acoge el presente requerimiento de inaplicabilidad? Más aún, el comportamiento que ha tenido Alto Jahuel, no solo respecto de este predio, sino también de otros, confirma los temores. Solo a modo de ejemplo, en el caso de las Mercedes, Alto Jahuel hizo uso de la fuerza pública sin cumplir con los requisitos previos que requiere el inciso segundo del artículo 67. En otros predios, en los cuales también se habían presentado requerimientos de inaplicabilidad, Alto Jahuel ingresó a realizar las obras de construcción, encontrándose el procedimiento suspendido por resolución de su señoría excelentísima. Como se observa, esta manera de actuar de Alto Jahuel es algo ya conocido y que no ha ocurrido solamente en este predio, sino también en otros. Terminando entonces con los 3 vicios de inconstitucionalidad, baste solo una breve referencia al inciso segundo del mencionado artículo 67, que es el que permite otorgar la fuerza pública. Cabe decir que estas afectaciones que hemos mencionado se vuelven más críticas cuando implican que además se pueda usar la fuerza pública con facultades expresas de allanamiento y de cerrajamiento. Como se ha dicho, el objetivo de la fuerza pública es vializar los derechos del concesionario que están en el decreto de concesión. Pero como el decreto de concesión solamente consagra las servidumbres eléctricas, no sería aplicable respecto de las servidumbres de tránsito que no están constituidas. De este modo, se está limitando el dominio al margen de la ley, pero además se está haciendo de forma violenta, pues para ello se está utilizando la fuerza pública, lo que implica una afectación adicional al derecho de propiedad. Concluyendo, por tanto, su señoría excelentísima. En primer lugar, queda claro que los derechos de Agrícola de las Mercedes, en su calidad de dueña de un predio sirviente, deben ser cautelados, incluso frente a limitaciones de interés público, como es una concesión eléctrica. La divergencia podrá ser cuál es la oportunidad y procedimiento en el cual estos derechos puedan ser efectivamente tutelados. En segundo lugar, queda claro que el artículo 27 ter y el artículo 68 limitan las causales de oposición del dueño del predio, no pudiendo expandirse a otras instancias. En consecuencia, no es posible alegar la inexistencia de servidumbres de tránsito en dichos procedimientos. En tercer lugar, el artículo 71 no permite una tutela eficaz y oportuna. De este modo, el artículo 67, de la forma aplicada, que no permite reconocer previamente el derecho agrícola a las Mercedes a que Alto Jahuel no ingrese y transite sobre la parte del predio sobre el cual no ha constituido las respectivas servidumbres, no permite garantizar el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria del artículo 71. Entonces, de este modo, queda demostrado cómo la aplicación de este precepto legal en el caso concreto deja en la práctica e indefensión agrícola a las Mercedes, resultando contraria a los artículos 19 número 3, 76 y 19 número 24 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, en mérito del expuesto, solicito a su señoría excelentísima que acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por mi representada respecto a la aplicación del artículo 67 de la Ley Eléctrica en relación a la gestión pendiente B74-2014, seguida ante el segundo juzgado de letras de San Fernando. Muchas gracias. Gracias a usted. Entonces vamos a hacer un receso de 10 minutos. Se les invita de nuevo a salir al hall. Gracias.